Buenos días, gracias a Dios que podemos encontrarnos otra vez este domingo y poder juntos estudiar acerca de la palabra de Dios. En este caso hemos estado considerando desde hace varios meses acerca de la evangelización. En esta ocasión nos toca hablar sobre cómo las misiones modernas implican y hacen un desarrollo para poder llegar y cumplir con el propósito que se inició desde la época apostólica de llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, ese será el enfoque que hoy vamos a considerar. Hemos visto en las semanas anteriores algunos otros elementos que tenían que ver con la época apostólica, la iglesia primitiva o subapostólica, y después vimos el domingo pasado sobre la Edad Media y hasta el Renacimiento. Hoy nos toca avanzar desde ese entorno del siglo XVI, particularmente siglo XVII, XVIII realmente es donde vamos a enfocarnos, y llegar hasta la época contemporánea, dejando, si Dios lo permite, para la próxima semana cómo es que se desarrollan hacia América Latina las misiones. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que sea Dios el que nos guíe en este tiempo? Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque cuando revisamos la historia de las misiones, Señor, al final de cuentas también estamos recordando, Señor, cómo es que tú actúas, de qué manera tú te manifiestas y cómo has usado a tantas personas a lo largo de la historia, a través de diversas culturas, para poder hacer que la palabra tuya llegue hasta nuestros días y hasta nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre, Señor, porque no es la historia de las misiones, simplemente es la historia de la salvación y cómo esa salvación llega hasta nosotros mismos y nos hace parte de ese proyecto para también nosotros mismos sumarnos al proyecto tuyo de predicar a todas las naciones. Te damos gracias por este tiempo, pedimos de tu guía para poder tener este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar entonces misiones modernas y se trata de cómo éstas van a llegar hasta lo último de la tierra. Esto ocurre históricamente, esta es una forma de bosquejarlo, a partir de 3 oleadas, si podemos decirlo así, donde se van a desarrollar diferentes movimientos misioneros o misionológicos precisamente para que la evangelización pueda llegar hasta los últimos grupos étnicos a lo largo del planeta. La primera ola se trató de cómo las misiones, particularmente de las iglesias ya grandes, ya establecidas, particularmente norteamericanas y mucho más de carácter europeo, cómo ellas van a desarrollarse en el siglo XVII, siglo XVIII, no es tanto Estados Unidos en esta época, sino más bien es Europa, de cómo ellos van a desarrollarlo a partir de los trabajos coloniales, particularmente hacia las zonas costeras. Después de alcanzar las zonas costeras, inician una segunda ola para poder ir hacia el interior de los distintos países donde ya hay obra misionera y número 3, la tercera ola será a través de el alcance a los grupos étnicos en cada uno de esos lugares. Entonces, esas son las 3 formas que vamos a considerar en esta ocasión y vamos a enfocarnos antes de ello en el texto que nos va a servir de referencia. Leamos juntos Romanos 15:21. Dice así: sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Este es el enfoque con el cual el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, pero es también un enfoque que nos sirve a nosotros porque todavía hay mucha gente que necesita conocer acerca del evangelio y aún en la parte final vamos a considerar algunos de los grupos étnicos que en México necesitan todavía ser alcanzados. Entonces, esa será parte del enfoque. Entonces, mencionábamos que son 3 olas distintas. Pero antes de ello, podemos hablar del amanecer de las misiones protestantes, principios del siglo XVIII. Y eso ocurre particularmente en 2 países. Por un lado, Dinamarca, que empieza a desarrollar misiones fuera de donde ellos se encuentran. Y en este caso, por ejemplo, ya no estamos hablando de la Europa donde ellos se encuentran. Ya los grupos protestantes, ya sabemos que iniciaron en la parte europea, pero ahora ellos empiezan a ir cada vez más lejos. En este caso, Dinamarca empieza a desarrollar misiones hacia la India.
Por el otro lado, los grupos moravos que en el siglo XVI y XVII empezaron a establecerse no solamente ahí, sino hacia Polonia y empiezan a desarrollar grupos en esa región, Polonia, Hungría, etcétera, empiezan a desarrollarse en esa región. Ahora, en esta época, siglo XVIII, van a irse hasta América Latina, particularmente al Caribe. Caribe inglés, Caribe francés, son las zonas donde ellos particularmente se van a establecer. Esto inició en una época muy primitiva. Realmente estamos hablando ahorita del siglo XVIII, esto es la época donde estoy mencionándolo. Sin embargo, hay que recordar que los grupos moravos vienen desde la época de Juan Hus, es decir, casi 100 años antes de la Reforma Protestante o del inicio formal de la Reforma Protestante. Juan Hus es uno de los pre-reformadores y desde ahí inician su obra. ¿En qué proporción van a desarrollarlo? Quiero que consideren ese número, que ahí a lo mejor no parece mucho, pero quiero que consideren esto. Estas iglesias moravas que mencionaba la región, el trabajo en el Caribe, precisamente van a desarrollar un grupo misionero tan grande que más o menos en proporción estamos hablando de 1 de cada 60 miembros de iglesia llegó a ser misionero. Así es que piensa en esto, por ejemplo. Hay muchas de las iglesias hoy en día, muchas iglesias incluso establecidas, que tenemos años de estar trabajando en el evangelio, y la verdad es que no hay ni un misionero. Muchas iglesias incluso no tienen misiones. Algunas de ellas han tenido o mantienen una misión desde hace 15, 20 años y siguen siendo una misión que no ha alcanzado a desarrollarse más. En este caso en particular, la proporción de 1 a 60 es enorme. De 1 a 60. Quiero que dimensionemos esto. 1 a 60, si consideráramos que la iglesia presbiteriana tiene actualmente, como algunos lo mencionan, 1 millón de miembros en este país, si nosotros conserváramos esa misma proporción, significa que la iglesia presbiteriana en México en este momento tendría que tener más o menos 16,700 miembros de la iglesia trabajando en las misiones en el extranjero. Esa fue la proporción tan grande que llegaron a desarrollar los moravos. Porque cuando hablo de 1 a 60 estoy considerando las personas que estaban trabajando en el extranjero como misioneros. Entonces imagínate, ¿de qué tamaño podría ser la fuerza si solamente la iglesia presbiteriana en este momento tuviese 16,700 misioneros en el extranjero? Realmente hoy en día, ¿cuántos misioneros presbiterianos hay trabajando en el extranjero o específicamente en misiones en otros países? La verdad es que creo que con los dedos de las manos nos sobrarían para poder considerar cuántos están trabajando en el extranjero como misioneros. No estoy hablando de los que están trabajando en Estados Unidos, están dando clases o están en otros países haciendo otras funciones, sino explícitamente como misión, haciendo misión. Entonces, por eso es tan importante el ejemplo que nos dan precisamente esta iglesia de los moravos. Ahora, hacia finales del siglo XVIII, la primera parte era al inicio del siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, Inglaterra ahora es la que toma el relevo y empieza a trabajar muy fuerte en medio de esto. William Carey es uno de esos personajes muy importantes porque él va a desarrollar muchísimo trabajo misionero, Hudson Taylor después y Cameron Townsend. Estos tres personajes van a ser muy importantes desde el siglo XVIII en adelante. Entonces vamos a ver cómo es que ocurre esto. En el primer momento tiene que ver con ese alcance para las costas continentales. En este caso va a ser William Carey y otros junto con él. Realmente mencionamos un solo personaje, pero en la realidad es todo un equipo que se logra consolidar a través de ellos. Entre otras cosas, ellos asumen la responsabilidad de evangelizar en las costas de los países colonizados. Es decir, Inglaterra tiene, para esa época, es uno de los grupos de los países colonizadores más importantes de su época. Entonces tiene colonias por todos lados, en la India, en China, etc. Tienen colonias por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Primero, entonces,
a través de las vías marítimas, que era la forma de comunicación en aquella época, empiezan a desarrollar en las costas de los países colonizados, lo cual más o menos resulta natural, porque a través de ese trabajo precisamente pueden llegar y no se van a internar en mucho en el país donde están llegando, porque justamente no hay condiciones para que ellos lo puedan hacer. Pero vemos algunas de las cosas que ocurren con él. Organizó iglesias autóctonas mediante predicadores locales, lo cual es muy, muy importante. Observa esto, porque ahí hay todo un trabajo misionero muy, muy importante, porque ya no se trata solamente de que llegue el predicador inglés a predicar, sino que ya hay todo un grupo de trabajo local que tienen que enseñarles Biblia, enseñarles teología a esos pastores, y ellos empiezan a predicar el evangelio en sus propios países. Eso es muy, muy importante. Todavía en algunos lugares seguimos teniendo misioneros que llegan de otro país a hacer el trabajo que nosotros mismos a veces no estamos desarrollando, y estamos a expensas de que lleguen los misioneros de otro país a cumplir con nuestro trabajo. Inciso B. Proporcionó las escrituras en la lengua de esas personas. Esto también es muy importante, porque ¿cómo van a conocer del evangelio si no tienen una Biblia que esté en el idioma que ellos puedan entender? Ahora, en estos casos precisamente están buscando llegar hasta lo último de la tierra, pero realmente estamos hablando, digamos que el idioma dominante de cada uno de esos países. Todavía no estamos hablando en este momento de cómo van a ser alcanzadas todas las etnias, sino solamente en ese concepto. Inciso C. Organiza la primera de muchas agencias misioneras de su época. Entonces, para poder alcanzar a más gente, una cosa es que estés trabajando en un país, pero cuando empieza a haber trabajo misionero en otros países, pues vas a necesitar muchísima gente que esté en misión, pero también muchos recursos para poder proveer los recursos necesarios para todos esos misioneros. ¿Cuáles son más o menos los alcances misioneros que lograron en esta época? Quiero que consideres esto. En primer lugar, traducción a 40 idiomas y dialectos de la India. El número es impresionante realmente cuando estás hablando de cómo empiezan a desarrollar traducción a 40 dialectos de la India. 33 estaciones misioneras, 126 escuelas de varones, 27 escuelas de mujeres, 3 agencias misioneras en Inglaterra, 2 en Escocia y una en Holanda y otra más en Estados Unidos. Entonces, ¿te das cuenta cómo empieza a adquirir dimensiones globales el trabajo? Porque ya no se trata solamente de unas personas que están desde la India trabajando, sino de gente de muy diversos lugares que empiezan a apoyar para que se pueda desarrollar un proyecto que pueda alcanzar a muchas personas más allá de sus propios terrenos locales donde habitualmente estaban. Entonces, lograron establecer iglesias en las islas en el Pacífico, del Caribe, en las costas de África y en Asia. Esta primera oleada más o menos fue desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, hasta 1910. Entonces, te das cuenta que hay un trabajo muy, muy importante que se empezó a desarrollar. Vamos a considerar ahora la segunda oleada. La segunda oleada de alcance misionero fue ahora alcanzar en esos mismos países, pero a los pueblos que están hacia el interior. Ya no solamente contentarse con las orillas, sino ir hasta donde están las últimas personas de la tierra. Ahora, esto va a desarrollarse no solamente en esos lugares. De hecho, la siguiente semana lo veremos en México, pero vamos a ver cómo ocurre. Hudson Taylor, alrededor de 1860, lanzó el reto de ir a las inmensas poblaciones del interior de China. Quiero que consideres de qué tamaño es la misión que está este hombre a punto de desarrollar. ¿Por qué? Porque China es un país enorme. No es ni siquiera como México, y México es bastante grande. Sin embargo, China es enorme, simple y llanamente es enorme. Y él entiende que hay que ir a alcanzar a todas las personas que están allá. No solamente se trata de los que estaban allá en Pekín. No solamente se trata de alcanzar a los que están en Taiwán, en Macao, etcétera, en esas regiones más de la costa donde era más fácil alcanzar, sino que él sabe, dice, allá al interior del país hay muchísima más gente. Y entonces emprende la tarea de evangelizar hacia el interior de China. En su larga historia, él
llegó a mandar a más de 6,000 misioneros a China. 6,000 misioneros. Claro, la verdad es que el tamaño de misión de la que están tratando de alcanzar es enorme. Me llamó la atención algo al respecto de esa vestimenta que llegaba a portar y que es así como muy típica de China, ¿no? Hasta su gorrito así muy típico, porque él fue el primero en adoptar la vestimenta china y eso significa un avance misionero muy importante, porque empieza a culturarse como misionero. Eso es hoy en día muy importante en las misiones. ¿Sabes? Me recuerda incluso las palabras del apóstol Pablo. Me hice como los griegos y a otros me hice como los judíos. El apóstol Pablo aprendió mucho acerca de esto en las misiones. Se hizo como los otros. No mantuvo la distancia, sino que empezó a vivir y a actuar como si él fuera también alguien que hubiese nacido en China. Me recuerda a otros misioneros que en muchas ocasiones llegan incluso a México y empiezan a desarrollarse de una manera tal que sus hijos empiezan a vivir como si hubiesen nacido aquí en México. Me acuerdo una familia en particular, la familia Sterk, cerca de San Cristóbal de las Casas. Después finalmente se establecieron en San Cristóbal de las Casas. Tuvieron 3 hijos varones y cuando tuve la oportunidad de conocerlos, la primer lengua, el primer idioma que aprendieron los hijos de ese matrimonio fue el tzotzil. Primero aprendieron tzotzil, luego aprendieron español y luego aprendieron inglés. Eso es aculturarse. Y me acuerdo que alguna vez llegué a ver algo de estos muchachos, por supuesto lo típico de muchos misioneros norteamericanos, o más o menos típico, altos, rubios, etcétera, pero ellos, cuando pedías su identificación acerca de ellos se presentaban como tzotziles. Claro, nadie les creía, pero realmente sí lo eran. Sí puedo decir que culturalmente vivieron ahí sus primeros años hasta que tuvieron la oportunidad y el tiempo, la edad, para poderse ir a estudiar en el colegio en Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance misionero de Taylor? Entre los universitarios particularmente hubo un interés en enrolarse en las sociedades misioneras y 100,000 de ellos trabajaron en diferentes aspectos de misión y 20,000 llegaron a trabajar en el extranjero. 20,000 personas. Esta segunda ola fue de 1865 hasta 1980. Te das cuenta que eso ya está muy cercano para nuestra época, al menos para los que tenemos ya más de 50. Entonces, número 3. La tercera oleada es ahora alcanzar a los grupos étnicos. Recuerda, primero las costas, luego hacia el interior, y ya teniendo acceso al interior del país, alcanzar a los grupos étnicos que están dentro de cada país. Ahí viene el trabajo de Cameron Thompson. Y este personaje es muy importante porque además nos acerca mucho más hacia América Latina. Cameron empezó a trabajar particularmente en Guatemala. Y de pronto él se dedicaba a la labor de colportaje, es decir, vendía Biblias. Y iba con sus Biblias a un lugar y las vendía, pero cuando cambiaba de pueblo resulta que los de este pueblo no hablaban el mismo idioma que el otro. Empezó a darse cuenta que había diferencias lingüísticas y podía él llevar su Biblia supuestamente en maya, pero resulta que no lo entendían los del siguiente pueblo. Se dio cuenta de esas diferencias lingüísticas y como pensó que eso era una limitante para que el evangelio pudiera ser leído, creído en las diferentes etnias donde él se encontraba, incluso de pueblo en pueblo, entonces empezó a trabajar de una manera distinta, porque se daba cuenta de esa necesidad y eso le llevó a desarrollar programas específicos. Eso hizo necesario la creación de nuevas agencias misioneras especializadas. ¿En qué sentido especializadas? Precisamente para alcanzar a esos grupos étnicos que requieren una Biblia en su idioma. Y eso hoy lo decimos con mucha facilidad, pero créeme que es bastante complicado
hablar de traducir no solamente la Biblia, cuando incluso en algunos de esos lugares ni siquiera existía el idioma como tal. Eran lenguas habladas, pero no eran todavía lenguas escritas. Entonces, eso complicaba mucho más el trabajo. Thompson entonces formó un grupo que se llama Traductores de la Biblia Wycliffe. Ese es su nombre más o menos en español. En México lo conocemos mucho más como Instituto Lingüístico de Verano, que fue uno de los nombres que se adoptó cuando la Fundación Wycliffe se establece en México para poder trabajar entre las etnias en este país. Pero entonces el Instituto Lingüístico de Verano llegó a jugar un papel importantísimo en el trabajo misionero en nuestro país, pero lo sigue desarrollando en muchos otros países. Su alcance misionero. Actualmente hay ramas en 50 países. La organización lleva el nombre de John Wycliffe porque fue la primera persona en iniciar una traducción de toda la Biblia al inglés. Entonces, honrando el trabajo de aquel traductor, la fundación lleva precisamente ese mismo nombre. El equipo vive, y esa es la forma más o menos en cómo lo desarrollan, el equipo vive en el sitio, adoptando el estilo de vida del grupo étnico y empezando el proceso de aprendizaje del idioma del grupo. ¿Sabes? Esto no se desarrolla en unos cuantos meses. Este trabajo, de forma inicial, puede durar 5 años. Nada más para aprender la cultura y el idioma. Porque no solamente se trata de repetir unas cuantas frases, sino tratar de entender todo lo que está en medio de esa cultura. Entonces, el proceso de aculturamiento es enormemente largo. En algunas ocasiones pueden tardarse, las primeras traducciones llegaban a tardarse hasta 20 años para poder desarrollarlas. No es que hasta después de 20 años hacían, sino que iban haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para poder entonces traducir la Biblia a cada una de las etnias. Cuando se entiende la fonología, es decir, la forma de cómo se habla, entonces el equipo empieza a construir un sistema de escritura. Recuerda que muchos de los grupos étnicos no tienen escritura, solamente se transmite la comunicación de forma oral. En algún momento el equipo entonces empieza a traducir pequeñas porciones de la Biblia a las lenguas nativas. Muchas ocasiones solamente empiezan, por ejemplo, con el Evangelio de Juan. Y después empiezan a traducir el Nuevo Testamento. Y casi siempre hasta el final es el Antiguo Testamento porque les es más difícil los conceptos culturales del hebreo que los del Nuevo Testamento. Entonces, por cuestiones de evangelización, muchos de los grupos étnicos incluso solamente disponen del Nuevo Testamento y no conocen casi nada del Antiguo Testamento, por supuesto, que implica carencias en la forma de cómo entender la Biblia completa, si nada más tienes acceso al Nuevo Testamento, pero es un trabajo bastante arduo el que nuestros hermanos desarrollan en este campo de misiones. Thompson fue galardonado en México con el Orden del Águila Azteca en 1978 debido al trabajo que el Instituto Lingüístico de Verano realizó en la investigación de las lenguas indígenas en México. Quiero hacer una breve paréntesis en medio de esto. Thompson desarrolló un papel muy importante en la evangelización en México. Y debo decir que también la Iglesia Presbiteriana jugó un papel muy importante en ese terreno dentro de las misiones, aunque eso ya fue hace muchos años. De hecho, ocurrió en la época de Lázaro Cárdenas. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas asume la presidencia, parte del problema que él encuentra en el país es de que no hay una educación que alcance a todos esos grupos étnicos en el país. De hecho, el concepto anterior era como que desaparecer los idiomas y civilizar al país a través de poner o de implantar el español sobre todos. Lázaro Cárdenas tiene un papel muy importante y una sensibilidad específica de reconocer a esos grupos étnicos, de darles valor propio, porque además lo tienen, por supuesto, no son dialectos, son idiomas que se están hablando, y entonces empieza a desarrollar un trabajo muy importante. No hay forma de hacerlo con la gente en México porque no había la formación específica o no la gente suficiente para poderlo desarrollar. Entonces, a través de la Iglesia Presbiteriana se establece ese contacto justamente con Thompson para poder entonces traer equipos misioneros. ¿Y sabe cómo se llamaban
los equipos que se desarrollaron en esa época, de hecho con el apoyo del gobierno, justamente eran misiones culturales. Y esas misiones culturales estaban estableciéndose desde esa época, desde finales de los 40, para poder traducir y generar los idiomas escritos en náhuatl, en maya, en tzotzil, celtal, etcétera, y en un montón de dialectos e idiomas más. Y estoy usando la palabra dialecto intencionalmente. Déjame mencionar por qué. Porque voy a tomar solamente un ejemplo. El tzotzil es un idioma, pero dentro de ese idioma hay varios dialectos. Entonces, por lo menos recuerdo el de Corralito, el de Bachajón y el de El Valle, algo así. Entonces, es un idioma, tzotzil, pero hay 3 variantes, es decir, 3 dialectos. Entonces, por eso es que se complica bastante más, porque resulta que no necesariamente todos están entendiendo lo mismo y cada uno de esos grupos pequeños requiere una Biblia o la traducción a su lenguaje, al lenguaje específico que ellos hablan. Pensar en todo esto y las misiones, los proyectos que están aquí, nos debería de llevarnos a considerar cómo vamos nosotros a participar. Déjame hablar un poco acerca de esto, un poquito más. En primer lugar, necesitamos saber, no voy a hablar de todo el planeta, porque sí es necesario y requeriría mucho tiempo para ello. Entonces, como no tengo tanto tiempo, me interesa solamente hablar del caso de México. Necesitamos conocer quiénes son los grupos étnicos no alcanzados en México. Hay una estadística concreta que más o menos los considera así. Los grupos que no están alcanzados, totalmente no alcanzados, y eso quiere decir que hay 0 cristianos evangélicos en ese grupo étnico. Los no alcanzados son la gente que tiene más o menos menos del 2% de cristianos evangélicos, y los que están en progreso de ser alcanzados son más que el 2% de evangélicos en esa etnia, y los que se consideran alcanzados son los que tienen más del 5% de cristianos evangélicos en México. Ahora, entre todos los grupos étnicos que hay en México, hay muchos, por supuesto, que tienen Biblias en su idioma. Por eso no me voy a referir a los más de 56 grupos étnicos que hay en nuestro país, sino en particular a unos cuantos. Y la mayor parte de ellos se encuentran particularmente en Oaxaca, entre los variantes de los grupos mijes que hay en esa región. Los grupos mijes son muchísimos, pero la mayor parte de los grupos no alcanzados se encuentran en Oaxaca. Ahora, ¿cómo estamos más o menos en número? Y solamente voy a mencionar los números gruesos, es decir, en México hay por lo menos 9 grupos étnicos donde no hay ni un cristiano evangélico. Son 9 etnias en México que no hay un solo cristiano evangélico. Hay 13 grupos étnicos en México donde el porcentaje de cristianos evangélicos es menos del 2%. Los que están en progreso, es decir, que están en más del 2%, pero menos de 5%, son en este momento 7 grupos étnicos. Y dentro de esos grupos no alcanzados, hay solamente uno de ellos que actualmente puede ser considerado como ya alcanzado, porque tiene más del 5%. Esto de verdad es una situación bastante complicada, porque estos grupos requieren muchísimo apoyo para poder continuar con su trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a sumarnos nosotros a esto? En primer lugar, orar y ofrendar por las misiones. Esa es parte del involucramiento que nosotros necesitamos hacer. Orar y ofrendar. Tal vez no sé ni siquiera una palabra de un idioma indígena. De hecho, la verdad es que muchos de esos idiomas son tan complicados porque mucha de su pronunciación es muy gutural. Y cuando tuve oportunidad de trabajar con grupos indígenas, preferí mejor guardar silencio, porque aprendí, entre otras cosas, que si mi pronunciación no era exacta, resulta que yo estaba diciendo cualquier otra barbaridad.
porque a mis oídos, que están poco familiarizados con el idioma, yo parecía decir una cosa, parecía decir gracias, y resulta que estaba diciendo una cosa totalmente distinta porque mi fonética no está acostumbrada a tantas palabras guturales. Entonces me tenía que esperar a que alguien me tradujese, y bueno, es un poco complicado traducir cuando te toca con un grupo étnico, pero no te traducen, sino incluso la verdad es que aprendí que entre las cosas que yo tenía que hacer era platicarle el sermón al que me iba a traducir. Yo le contaba todo el sermón y después, cuando yo predicaba, él me traducía, y yo sé que solamente él y el Espíritu Santo son los que saben realmente qué era lo que traducían, porque yo desconozco totalmente el idioma de los cuales tuve oportunidad de compartir con ellos. Entonces, podemos orar, pero también debemos de involucrarnos. Tal vez no puedo hacerlo personalmente, pero creo que podemos buscar ofrendar para las misiones que están trabajando con grupos indígenas. Que sea Dios glorificado a través de esto y que nos permita el Señor seguir trabajando en esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestros hermanos que están trabajando con los grupos étnicos, aún en este país, Señor, que hay todavía trabajo por desarrollar. Todavía hay muchos grupos que ni siquiera están siendo alcanzados. Danos de tu bendición, Señor, para poder ofrendar a esos grupos, y permítenos así encontrar los medios a través de los cuales podemos hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la información y ponerla en la cajita de descripción, para que si ustedes quieren ofrendar a las misiones de grupos étnicos en México, puedan tener ahí un contacto. Lo vamos a poner en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan accesar, y que Dios mueva nuestras vidas para poder hacerlo así. Si Dios nos da de su gracia, la próxima semana nuestra clase tendrá que ver con las misiones modernas, sí, pero ahora hacia América Latina. Dios les bendice. Gracias.